bueno, como todos los lunes, esta le llamamos la Masterclass, donde tenemos un tema específico con un experto y hoy no es la excepción. Si alguien en estos minutitos, en lo que más personas se conectan, quiere hacer alguna pregunta en particular, pues este es el momento indicado, adecuado, para que te podamos brindar el apoyo de manera precisa. Pero veo que todos dominan Gili. ¡Yay! Qué bueno, nos encantaría saber que todo el mundo sabe. Lo que tenemos en las manos es un equipo realmente poderoso con una gama de programas ilimitados que puede, ¿cómo se escanea a la persona y al momento de escanear dar de manera personalizada la terapia que ocupa. Pueden llegar dos personas con un mismo padecimiento, pero las historias de cada uno y lo que provocó el somatizar y volverse enfermedad es completamente diferente. Y dice, hola, buenas noches. No sé tu nombre, solo dice Eva y signos, ¿ok? El tema del día de hoy, Alberto, con muchísimo gusto. ¿Ya lo quieres saber? El tema del día de hoy se llama las sales de Schussler. Las sales de Schussler es uno de las terapias holísticas que lo tienes en el Resonance, Resonance Plus y Professional. Le llamamos holísticas porque cuando tú haces el escaneo, en el general no aparecen, tienes que ir de manera precisa para poder saber el desequilibrio y la necesidad de la persona en tiempo preciso, en tiempo, en el aquí, en el ahora. Y Sales de Schussler también trabaja todo lo emocional, pero aparte impacta de una manera increíble a lo físico. Y el experto del día de hoy, el ingeniero Daniel Vázquez, que pertenece a los líderes de la TAMLUS en constante contribución y con una capacidad impresionante de investigación, es uno de los que más ha investigado de todo el uso de Healy. Pues él estudió ingeniería en comunicación y electrónica, tiene maestría en sistemas digitales. La vida lo llevó también a conocer no solo los instrumentos, sino también el cuerpo humano en su forma íntegra y estudió biomagnetismo, bioenergética, maneja los remedios de flores de Bach, ya manejaba antes de Healy las sales de Schudler, que es un experto, los tiene físicamente, estudia actualmente la licenciatura en nutrición y actualmente terapeuta Healy. Así que sin más preámbulo, el micrófono es de usted, ingeniero. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte de las sales de Schussler. Y las mencionamos porque dentro de Healy, dentro de las terapias holísticas, está esta terapia de sales de Schussler. Y es pues una de las terapias básicas de estos tiempos que se ha ido compaginando con los remedios florales, con las terapias florales también. Y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a ver en qué consiste esta parte de las sales de Schussler. Bueno, pues el médico alemán Heinrich Wilhelm Schussler, que nació en el año de 1821 y falleció en el año de 1898, es un doctor alópata que posteriormente también empieza sus estudios con el doctor Hahnemann en la parte homeopática, y específicamente el doctor Schussler empieza a estudiar no todas estas cuestiones de la herbolaria convertida a homeopatía, sino la parte de los minerales. A él le llama mucho la atención esta cuestión de los minerales, tanto que pues de esta manera él empieza a interaccionar, ya que una de las pasiones de Schussler era la química, la medicina y la homeopatía. Entonces, de esta manera, él al comenzar a estudiar todas estas cuestiones de los minerales, específicamente minerales cristalizados, pues empieza en este camino a crear este tipo de terapia. Y bueno, en 1858 él comienza esta investigación junto con el científico y químico Justus von Liebig, en donde empiezan a profundizar, empiezan a compartir este tipo de conocimientos, y lo mejor de todo es que ya los empiezan a aplicar a sus pacientes que ellos tenían. Schussler observó que todas las personas que comenzaban a fallecer tenían una cuestión específica.
y él empieza a hacer estos estudios a través de estas personas fallecidas, que claro, en ese momento, en ese punto en donde en esos años, pues era muy difícil que las personas pudieran permitirle al doctor Schussler hacer este tipo de cremaciones, ya que el doctor Schussler lo que hacía era cremar los cuerpos, estudiar y analizar las cenizas de estas personas. Cuando lo logra hacer, pues él empieza a determinar que las personas normalmente fallecidas bajo ciertos padecimientos, bajo ciertos desequilibrios, tenían una deficiencia de minerales específicamente. Y entonces él empieza a deducir que esta carencia normalmente se debía precisamente a que en su vida de estas personas, quizá a través de su alimentación, quizá a través de estos desequilibrios o quizá a través de muchas circunstancias que pudieran tener, los minerales no estaban presentes en su cuerpo. Y bueno, ¿qué fue lo que él denota? Pues bueno, él empieza a estudiar y a desarrollar esta parte de las sales minerales. Él indica que, bueno, se da cuenta entonces de que hay ciertas deficiencias de minerales en las personas y él los empieza a tratar. Claro está que, por ejemplo, también se da cuenta que si las sales o los minerales se toman de manera completa, de manera natural, pues también que en el cuerpo quien lleva las de perder, o no las de perder, sino quien lleva a hacer todo el trabajo, pues va a ser el riñón y específicamente también el hígado. Entonces, pues aprovechando que él tiene los conocimientos de homeopatía, empieza a hacer también estas diluciones para poder, de alguna manera, poder incorporar estos minerales dentro de su terapia. Entonces, aquí nos dice que normalmente si hay una enfermedad, normalmente las sales nos van a ayudar a retrasar esta enfermedad, apoyando todo lo que es la curación. Normalmente potencializando a nuestro cuerpo y a las células específicamente. Bien, su investigación entonces le permite descubrir 12 sales fundamentales para la salud. Estas sales las resume y las convierte en un sistema simple y fácilmente manejable, en donde la función principal de las sales, de los minerales que él maneja, es estimular y mejorar el metabolismo celular y la distribución homogénea de todos los minerales dentro de nuestro cuerpo para que al organismo pues simplemente no le falte nada y de esta manera tenerlo siempre en un equilibrio molecular. De esta manera el cuerpo va a poder aprovechar estas sustancias, estos minerales para ir resolviendo todos sus conflictos. Esto fue lo que dedujo entonces el doctor Schussler. Y bueno, aquí comenzamos a visualizar específicamente que las sales de Schussler son trituraciones homeopáticas, que son sustancias de origen mineral y no orgánico. Entonces esto es muy importante, ya que estas sales simplemente tienen que ser de origen mineral. Entonces son sales que están presentes siempre en nuestro cuerpo y que son preparadas para mejorar la salud de nuestros tejidos. Estas sales se ha descubierto que son útiles para todo lo que tenga que ver con problemas de piel, problemas de uñas, problemas de huesos y claro, además de todo esto van a estar ayudando a toda la recuperación de lesiones en huesos, lesiones musculares, lesiones en nervios y también nos van a ayudar para desintoxicar y excretar todas estas toxinas que abundan en nuestro cuerpo. Normalmente las sales, como les mencioné, el doctor se dio cuenta que no conviene trabajarlas de manera directa ya que afecta a nuestros riñones y más para todas aquellas personas que de repente tienen esos desequilibrios. Entonces él a través de la homeopatía empezó a dinamizar específicamente, y aquí viene una derivación de lo que él hizo, es que ahora normalmente la homeopatía se dinamiza a través de alcohol. Y aquí el doctor Schussler lo hizo a través de lactosa, lo cual da una posibilidad de que el mineral siempre va a estar presente, no se va a diluir, no se va a, pues a perder. Y entonces esta dinamización siempre va a ser en una escala baja. Normalmente se manejan a las 6X y lo más alto que se llegan a manejar es a la 12X. ¿Por qué? Bueno, porque en las 6X van a actuar a nivel físico y molecular,
permitiendo que el medicamento siempre esté presente en esta sal original en su estado puro y que el organismo reciba esta sustancia, este mineral, en estas proporciones sin causar daños a nuestros riñones y a nuestro hígado principalmente, dando los mejores beneficios a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro organismo. Entonces, esto fue lo que encontró el doctor Schussler. Bien, su característica esencial es la doble acción que poseen. Normalmente podemos encontrar las sales de Schussler en cuestiones de gotas, en dinamizaciones líquidas y en dinamizaciones de pastillas o tabletas. Normalmente las más comunes serían las dinamizaciones de tabletas. Entonces, porque recordar que si vienen dinamizadas en alcohol, normalmente el mineral empieza a diluirse y empieza a perder toda esta cuestión energética. Entonces, se recomienda que sean normalmente en tabletas. Bueno, la dinamización dinámica, entonces, nos dice que es muy semejante a la homeopatía, porque obtiene un nivel molecular totalmente físico y potencializado por estar triturando estos minerales. Como mencionamos, la potencia de la dinamización es a la 6x o a la 6D, que significa a la sexta decimal, que normalmente comparado con una dinamización C, entonces la 6D es inferior a una dinamización 4CH. Recordar que la 4CH tiene que ver con estos procesos ya no tan físicos, sino con procesos mentales. Entonces, de esta manera, la potencia 6D actúa sobre la cuestión física, pero también alcanza a darle solución o alcanza a hacer este equilibrio en la parte mental, en la parte emocional. Entonces, de esta manera, las sales son convenientes, o se ha logrado demostrar que son convenientes en esta potencia. Cuando son bioquímicas, en la parte bioquímica, normalmente los minerales nutren y estimulan toda la cuestión de las células. Por lo tanto, van a ser siempre muy eficientes aportando estos minerales, estos niveles que requiere la célula a todo el organismo. Entonces, de esta manera se logra generar el equilibrio. Entonces, las sales de Schussler poseen esta doble acción que requerimos para manejar la parte física y la parte celular de nuestro organismo. Y pues bueno, al combinarse ambas acciones, lo que normalmente se logra con las sales de Schussler es tener efectos nutritivos, es tener efectos correctivos, efectos estimulantes y efectos armonizadores, tanto de la cuestión física, llámese tejidos, llámese huesos, llámese órganos, llámese células, pero también lo mencionamos, toda la cuestión emocional que se empieza a desarrollar dentro de nuestra mente. El cuerpo humano no produce por sí mismo las sales minerales. ¿De dónde las adquiere nuestro organismo? Normalmente las adquiere a través de los alimentos o de toda la nutrición que nuestro organismo requiere. Entonces, si nosotros no le damos esos minerales a través de las sales, a través de los vegetales, a través de todo lo que nosotros consumimos, es donde empieza a haber estas deficiencias y por lo tanto empieza a haber también enfermedades. Las células, recordar siempre, requieren de estos minerales. ¿Por qué? Porque las células requieren de minerales, como bien lo hemos mencionado, para que toda esta cuestión eléctrica que maneja la célula se lleve de manera adecuada y de manera equilibrada. Y bueno, aquí vamos a comenzar a ver nuestras sales. Recordar que son 12 sales y vamos a comenzar a ver la primer sal de Schussler. La primer sal de Schussler es el fluoruro de calcio. ¿Qué implica el fluoruro de calcio? Bueno, el fluoruro de calcio es un importante protector del cuerpo, ya que nos ayuda a proporcionar elasticidad al tejido conectivo y va a ayudar a reforzar lo que son los huesos. Así entonces, la función específica del fluoruro de calcio va a ser poder devolver la solidez y la elasticidad a todos nuestros tejidos. ¿Por qué? Porque va a podernos ayudar en ablandar las cicatrices, en solidificar tejidos duros, los va a hacer más resistentes, va a deshacer todo lo que tenga que ver con la exostosis, va a suavizar la piel, otorga ductilidad a los músculos y tendones. Schussler le llamó a esta sal la sal de la tonicidad o la sal
de la sal de la elasticidad también, así la nombró. Esta sal normalmente, como lo mencionamos, va a otorgar o va a ayudarnos a otorgar tonicidad a todos nuestros tejidos, equilibrando nuestro tono y la estructura de los mismos. Así que si eres una persona que de repente está en el gimnasio haciendo ejercicio con pesas, levantamiento y quieres tonificar los músculos, esta sal te va a ayudar bastante a darle esta tonacidad que requiere tu cuerpo y tu músculo. También va a ayudar a que nuestros huesos, dientes y uñas siempre se mantengan sólidos y firmes. Si eres una persona con uñas quebradizas, con dientes que normalmente han sufrido pues todo este trabajo de los años, de repente se están descarapelando, pues te recomiendo que también uses esta sal. Nos va a ayudar también a tonificar la piel y todo lo que tenga que ver con nuestras mucosas, ya que permite hacer más elásticas todas las paredes de los vasos sanguíneos y de esta manera es como se va a reforzar la tonicidad muscular. Entonces el fluoruro de calcio es la primer sal, es una de las sales una de las sales más importantes, ya que fue la primer sal con la que trabajó Schussler. Entonces aquí lo vemos como los efectos terapéuticos, entonces va a ayudarnos a toda esta cuestión de darle esta dureza a nuestras uñas, todo lo que tenga que ver con los vasos capilares, es decir, va a mejorar nuestro cabello también. Entonces de esta manera pues nos va a ayudar. Entonces va a proteger también nuestro esmalte dental, va a fortalecer los vasos sanguíneos, los va a mantener relajados, todo lo que tenga que ver con cuestiones de callosidades también nos va a ayudar. Va a ayudarnos en cuestiones de cicatrices, incluso las cicatrices queloides, también nos va a ayudarlos a trabajar. Entonces aquí podemos ver que de repente hay personas que puede ser que por los nervios, puede ser que por las cuestiones de ansiedad, luego se empiezan a morder las uñas y empiezan a tener estos desequilibrios, empiezan a hacerlas blandas. O también las personas que, específicamente las mujeres, que luego van a sus tratamientos de uñas, pues normalmente las uñas que les ponen empiezan a hacer que las uñas naturales no respiren, no interactúen con el medio ambiente y entonces pues también empiezan a tener estos desequilibrios. Entonces, si ese es tu caso, el fluoruro de calcio te va a ayudar bastante. Aquí vemos, por ejemplo, en las cuestiones de las cicatrices, por ejemplo, en las cicatrices queloides, nos puede ayudar específicamente a trabajarlas y a disminuirlas, si no es que a quitarlas también, ¿no? Entonces, si no sabías que era una cicatriz queloide, pues normalmente son cicatrices que empiezan a levantarse, ¿no? Que empiezan a hincharse, a inflamarse y siempre las vas a ver de esta manera. Bueno, normalmente, ¿cómo nos daríamos cuenta de esta cuestión de quienes necesitan el fluoruro de calcio? Hay muchos tipos de personas o muchos tipos de investigadores científicos que de repente desarrollaron a las personas basadas en su fisonomía, ¿no? Hay fisonomías delgadas, medianas, gruesas, específicamente así las empezaron a denominar. Schussler, él dijo no. Yo normalmente todas las personalidades o todas las cuestiones de las personas las voy a dividir exactamente en estas 12 sales. Y entonces él decía que el fluoruro de calcio normalmente lo podíamos identificar para aquellos individuos que presentan rasgos asimétricos en su cuerpo y sobre todo en su cara, en donde sus dientes van a estar desacomodados en forma de sierra. La piel de estos pacientes es dura y agrietada, las articulaciones las vamos a ver muy laxas y débiles. Normalmente siempre son personas que van a estar con cuestiones de estarse cayendo y van a sufrir de esguinces muy fácilmente. Van a tener esa falta de elasticidad o excesiva rigidez en todos sus tejidos. Entonces, normalmente este tipo de personas es porque tienen una deficiencia de este mineral o de esta sal que es el fluoruro de calcio. Mentalmente, la persona que necesita esta sal siempre las vamos a ver como personas o individuos que son indecisos y siempre van a estar confundidos. Van a presentar siempre cansancio físico y mental, sobre todo en la mañana al despertar. Entonces, si eres una de las personas que cuando te levantas dices, hay otros 10 minutos más, necesitas fluoruro de calcio.
¿no? Entonces, esta es una de las primeras sales que es requerida específicamente para la cuestión de nuestro organismo. Después de esto, pues bueno, tenemos la segunda sal. La segunda sal es el fosfato de calcio. El fosfato de calcio, nos decía Schussler, es la sal del crecimiento. Es una sal que nos va a estar ayudando para todas estas cuestiones en donde requerimos crecimiento, específicamente de tejidos y dentro, y que es muy importante durante la adolescencia. Entonces, si tú tienes de repente hijos adolescentes, el fosfato de calcio es para ellos, porque están en este constante crecimiento tanto de huesos, tanto de tejidos y tanto de órganos. Esta sal nos va a apoyar en la formación de proteínas en el cuerpo y también nos ayuda a toda esta cuestión de calmar el estrés. Esta sal es muy importante ya que permite la permeabilidad de la membrana celular. Recordar que muchas veces hemos hablado de la membrana celular. La membrana celular es la piel de la célula, que normalmente siempre debe estar permeable, suave, hidratada. Entonces, para evitar que nuestras células siempre estén en este problema de tener una piel rígida, una piel dura, entonces el fosfato de calcio ayudará mucho a nuestras células en esta cuestión. También el fosfato de calcio se ha demostrado que es un gran revitalizante, ya que nos ayuda a estimular toda la cascada de coagulación, la óptima movilidad muscular y específicamente nos va a ayudar a producir siempre las células nuevas y células de todo tipo, desde células madre, células neuronales, células de todo tipo de nuestro organismo, nos ayuda a crearlas, a generarlas el fosfato de calcio. Entonces, de esta manera también es una sal muy importante. ¿Qué efectos terapéuticos podemos observar en el fosfato de calcio? Bueno, actúa normalmente contra la anemia. Entonces, si de repente te vas al doctor y te dice, oiga, usted tiene problemas de anemia, ¿qué crees que debes de tomar? Normalmente siempre nos mandarían hierro, pero no. Lo que normalmente deberíamos de tomar en sales, en minerales, es efectivamente el fosfato de calcio, ya que nos ayuda a trabajar todas estas cuestiones de la anemia, nos ayuda a trabajar todo lo que tenga que ver con las cuestiones de sueño, ¿sí? Si de repente tú eres de las personas que estás durmiendo y de repente dices, es que yo en los sueños brinco, ¿no? Esos pequeños brinquitos que de repente te despiertan, eso habla de un sueño nervioso y esta sal te va a ayudar mucho. También nos ayuda contra la fatiga, también nos va a apoyar en todo lo que tenga que ver con los procesos de curación de huesos, de fracturas y de el crecimiento de los dientes. Si tú tienes hijos pequeñitos, alrededor de los 5, 6, 7 años, 10, 11 años, entonces el fosfato de calcio es para ellos. Normalmente cuando empiezan a perder los dientes de leche, entonces el fosfato de calcio es muy importante para ellos, para que sus dientes tengan esta gran calidad de estructura y de fortaleza. Entonces aquí podemos observarlo. Entonces si a tus pequeños los brindas con este fosfato de calcio, siempre van a tener esa apertura de sus dientes sanos, fuertes y equilibrados. También nos va a ayudar en cuestiones de dolores, específicamente espasmos de todo tipo, dolores de cadera, dolores de espalda baja, va a ayudarnos inmensamente esta sal. En pacientes que por lo general son, bueno, aquí normalmente recordar que entonces Schussler nos decía que él identificaba a ciertas personas con deficiencias de esta sal. Y una de esas deficiencias era que eran pacientes que por lo general son muy delgados, son muy largos, muy activos, muy positivos, que son muy curiosos y con gran necesidad de cambio y novedad. Pueden sentirse descontentos y ser de carácter cambiantes, es decir, de repente son muy volubles, ¿no? Entonces, si ves a una persona de estas, pues normalmente tiene una deficiencia de fosfato de calcio o con el fosfato de calcio vas a lograr apoyarles en todas estas cuestiones. La siguiente sal que necesitamos es la sal del sulfato de calcio. El sulfato de calcio, Schussler lo mencionaba como la sal de la regeneración. ¿Por qué de la regeneración? Bueno, porque nos decía que este mineral siempre se encuentra en todo lo que son los cartílagos, en el hígado,
así como en la vesícula biliar. Forma parte esencial del metabolismo de los aminoácidos. De ahí que sea muy importante en la formación y asimilación de las proteínas. Por eso se le conoce como una sal regenerativa. ¿Por qué? Porque nos va a apoyar también en cuestiones de nutrición. ¿Sí? Si de repente tenemos estos desequilibrios, esta es una de las sales que nos va a ayudar mucho. ¿En dónde la podemos encontrar? Normalmente lo encontramos en todos estos granos de la cebada, que normalmente se utilizan para producir lo que es la cerveza. También la encontramos en el yeso. En el yeso vamos a encontrar el sulfato de calcio. ¿Qué efectos terapéuticos nos ayudan a trabajar estas sales? Bueno, específicamente nos ayuda contra inflamación y desgaste de cartílagos. Si de repente tú tienes esta cuestión de que se te inflaman las rodillas, los codos, las muñecas, los tobillos, o has sufrido algún golpe y de repente se inflama, entonces el sulfato del calcio te va a ayudar. Te va a ayudar específicamente para lograr desinflamar y también en cuestiones de cartílagos. Si de repente también has tenido algún tipo de fractura o algún tipo de esguince, el sulfato de calcio te va a ayudar a evitar el desgaste de los cartílagos internos. Si eres una persona que de repente empieza a tener dolor en sus dedos, en sus manos, el sulfato de calcio te va a ayudar bastante a mitigar el dolor de los cartílagos. Entonces, esta sal nos va a ayudar exactamente a esto, a fortalecer todo esto que tiene que ver con los cartílagos de todas nuestras articulaciones. También ahí vemos efectos contra todo lo que tenga que ver con artritis, pues normalmente en pies, en manos, ahí lo podemos observar. También nos ayuda a trabajar todo lo que tenga que ver con el tejido conjuntivo, específicamente que tenga que ver también con enfermedades autoinmunes como lupus. Entonces, si de repente conoce a una persona que tenga problemas de lupus, entonces el sulfato de calcio le va a ayudar inmensamente. Entonces, esta es una sal bastante importante. Aquí lo podemos ver, en qué tipos de enfermedades autoinmunes nos puede ayudar, todo lo que tenga que ver con esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto, asma, lupus eritematoso, enfermedades celíacas, ¿no? Cuántas personas hoy en día y empezamos a ver que de repente son alérgicas al gluten, ¿no? Que tienen esta enfermedad, y bueno, el sulfato de calcio les va a ayudar. Todo lo que tenga que ver con artritis reumatoide, eczemas y psoriasis, también nos ayuda inmensamente. Efectos terapéuticos, bueno, a todos aquellos, ¿cómo los podemos distinguir? Son sujetos o personas que se quejan siempre de ardor en los pies. No sé si de repente conozcas o hayas escuchado de personas que dicen, es que siento que los pies me arden, camino poquito y ya me arden los pies. Bueno, pues entonces el sulfato de calcio es para ello. Para todas las personas que también presentan todo tipo de afecciones supurativas, sobre todo en la piel, mentalmente se sienten apresurados e infortunados, ¿no? Entonces también estas personas que siempre andan a las carreras, dale sulfato de calcio y los vas a apoyar inmensamente. No sé si hasta aquí vayamos bien, señorita Gina. Sí, ingeniero, sí, vamos bien. Pregunta, ¿sulfato de calcio ayuda también para regenerar cartílago? Sí, así es. Ok. Para una persona que tiene desgaste de cadera en segundo grado. Nos va a ayudar también a fortalecerla y a que no se desgaste tan rápido. Fascitis plantar, ¿es lo que estás comentando? El ardor. Uh-huh. Ok. Ok, nada más, ingeniero, adelante. Ok, bien, vamos con la siguiente sal y es el fosfato de hierro. El fosfato de hierro, normalmente cuando oímos hablar de hierro, nos la dan siempre para cuestiones de anemia. Y ya vimos que no necesariamente es útil para la anemia. ¿Para qué es el fosfato de hierro? Bueno, aquí Schussler nos decía que el fosfato de hierro tiene que ver con todas estas cuestiones de inmunidad. Al ser inmunidad son protectoras, entonces ¿en dónde nos va a ayudar? Pues en todo nuestro sistema inmunológico, ya que tienen gran efecto en todo lo que tenga que ver con quemaduras. Es indispensable para proporcionar toda la energía a las células y ayudar a reforzar todo nuestro sistema de inmunización, desde la parte celular hasta la parte energética de todo nuestro organismo.
Dice de ahí que esta sal sea esencial en todos estos aspectos y que tenga que ver con la inmunidad y con la sangre específicamente. Entonces, esto nos va a apoyar increíblemente. Dice, por otro lado, este mineral siempre va a jugar un papel fundamental en la formación del ATP. Entonces, si eres una persona que también de repente tiene o se siente cansada, se siente agotada, pues mira, el fosfato de hierro te va a ayudar a que tus células procesen de mejor manera toda esta energía a través de las moléculas de ATP. Entonces, te va a ayudar bastante y te va a ser muy útil el fosfato de hierro para brindarte esta energía. ¿Qué efectos terapéuticos podemos observar? Bueno, como ya lo mencionamos, el fosfato de hierro va a ayudarnos en todas estas cuestiones de nuestro sistema inmunológico. Si eres una persona que constantemente se está enfermando de gripas, que constantemente tiene alergias, que constantemente empieza a desequilibrarse, el fosfato de hierro te va a ayudar increíblemente, porque de esto va a empezar a hacer que tu sistema inmunológico empiece a fortalecerse y ya no sea tan vulnerable. Normalmente nos ayuda contra lo que son inflamaciones nasales, contra lo que son afecciones respiratorias, como por ejemplo tos, amigdalitis. También nos ayuda en cuestiones de fiebre. Si de repente empiezas a tener fiebre, el fosfato de hierro te va a ayudar a empezar a fortalecer el sistema inmunológico y a que la fiebre empiece a bajar. Entonces también es una sal muy importante. También nos ayuda en todas estas cuestiones de esguinces, hemorragias, gripes, tos. Nos ayuda, ya lo vimos, contra quemaduras de primer grado, contra cuestiones de bronquitis, congestión pulmonar, en todo lo que tenga que ver con hemorragias activas. También es útil esta cuestión de el fosfato de hierro. También nos ayuda contra la concentración. Si de repente es una persona que de repente va al refrigerador y de repente dice, ay, ¿a qué venía el refrigerador? ¿No? O que se nos olvida, de repente estamos escribiendo y decimos, híjole, ya no me acordé, se me fue la idea. Entonces el fosfato de hierro también es para ti. ¿Cómo los identificaba Schussler? Bueno, Schussler nos decía, el fosfato de hierro lo vamos a ver o normalmente lo va a requerir una persona que a primera vista siempre se vea débil y muy pálido, con marcadas ojeras, que tiende a ser un paciente delgado y un tanto intolerante, aunque con muy poca vitalidad. Y mentalmente se va siempre a caracterizar por sentirse siempre descontento y siempre tener estos cambios de humor, estos cambios de carácter, ¿no? Entonces, si conoces a una persona así, el fosfato de hierro le va a ayudar inmensamente mucho. La siguiente sal que vamos a ver es el cloruro de potasio. El cloruro de potasio es la sal de las mucosas, nos decía Schussler. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente nos va a ayudar a proteger todas las mucosas del cuerpo, especialmente las mucosas de las vías respiratorias, tanto altas como bajas, porque son indispensables también para los nervios y las células musculares. Las mucosas, recordar que son una de las partes importantes de todo nuestro sistema respiratorio, ya que a través de estas mucosas, si entran patógenos, esos patógenos quedan atorados o quedan atrapados en estas mucosas y que después, pues obviamente nosotros las expelemos a través de tos o a través de flemas que normalmente podemos devolver. Entonces de esa manera pues nos deshacemos de esto. El cloruro de potasio normalmente es indispensable en este metabolismo de la glucosa y en la asimilación de las proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Que si de repente una persona tiene ahí problemas en la cuestión de azúcar, el cloruro de potasio te va a ayudar inmensamente bien. Entonces también te va a ayudar bastante. Y si también tienes un problema en estar generando esta proteína, en que comes y comes y dices, como pero no me alimento, entonces también el cloruro de potasio te va a ayudar bastante. También es una sal que nos ayuda a fortificar la cuestión de toda la función cardíaca y del aparato digestivo. Entonces esta sal pues también es bastante importante. Ingeniero, Sí, señorita Gina. dice, espera, se me fue. Dice, si tomas anticoagulante, si tomas anticoagulante que el hierro está contraindicado, ¿se le puede mandar una vibración con Gili? Sí, efectivamente. Ahora también recordar la sal que estamos generando
Específicamente no es la sal tal cual, por eso decimos que estas son sales increíblemente potentes y poderosas, porque nos dan estos beneficios sin estar en esa cuestión de estar llegando directamente al organismo, ¿no? Entonces viene dinamizada, eso permite que muy pequeñitas cantidades, así minúsculas, solamente la cuestión energética, se vea beneficiado nuestro organismo. Dice, bueno, pregunta Riyaj. Las sales vienen en Healy Resonance, ¿no? Del punto azul, así es, la edición Resonance, Resonance Plus y Professional. Adelante, ingeniero. Gracias. Bueno, continuamos. ¿Qué efectos terapéuticos nos ayuda a corregir el cloruro de potasio? Bueno, normalmente todo lo que tiene que ver con cuestiones de inflamaciones avanzadas o crónicos, así como afecciones respiratorias de todo tipo, especialmente cuando son muy intensas. Nos ayuda con todo lo que son las aftas y lo que tenga que ver con estomatitis, vómitos, neumonías y los efectos indeseables de cualquier vacuna. Entonces, si de repente tienes cuestiones o dices, ay, es que me vacuné cierta cosa y me da reacción, ¿qué crees? El cloruro de potasio te va a ayudar inmensamente. ¿Sí? Para todas aquellas personas que de repente dicen, es que me vacunaron contra este bicho ahora y de repente siento efectos secundarios, el cloruro de potasio te ayuda increíblemente. Específicamente, ya dijimos, nos va a ayudar para todas estas cuestiones de inflamaciones dentro de nuestro organismo, específicamente en huesos, tendones y articulaciones. Así que esta sal pues siempre hay que tenerla también para nosotros. Ya lo vimos que también en todas estas cuestiones de sistema respiratorio, todo lo que tenga que ver con bronquitis, todo lo que tenga que ver con inflamación de pulmones y vías respiratorias, también nos va a ayudar inmensamente, bastante, ya que nos va a ayudar contra lo que es sinusitis, bronquitis, neumonías, cuadros alérgicos con gran congestión nasal. Entonces, si de repente empiezas a tener gripa y empiezas a tener los efectos del cuerpo cortado y específicamente todo lo que tenga que ver con esta cuestión de que empiezas a expeler mucho moco, es decir, pues sí, toda la congestión nasal, el cloruro de potasio te va a ayudar increíblemente. Schussler nos decía que reconocemos a estas personas ya que son personas que se agotan fácilmente, que no pueden realizar por mucho tiempo una actividad. ¿Por qué? Porque normalmente carecen de este mineral. Entonces, si de repente eres una de las personas que hace algo y ya se agotó, ¿no? Entonces, pero que se agotó realmente, porque ya ves que luego hay personas que dicen, déjame hacer esta tarea del hogar, la hacen y ya se sienten agotadas, ¿no? Pero es porque ya no quieren seguir haciéndolas. Entonces, específicamente hay que darles cloruro de potasio, ¿no? A todos los niños que de repente están ayudando en los quehaceres y dicen, ya me cansé, darles cloruro de potasio y entonces vas a ver que ya no van a estar tan agotados así físicamente. ¿Cómo los podemos también apreciar? Bueno, porque tienen la lengua cubierta de una capa blanca o grisácea y son personas que no soportan el ruido. Cualquier ruidito los hace desequilibrarse, ya sea emocionalmente, ya sea físicamente, ya sea a través de cambios de humor, etc. Entonces, normalmente los vamos a identificar de esta manera. La siguiente sal que vamos a ver es una de las sales que se llama el fosfato de potasio. El fosfato de potasio nos decía Schussler que esta es la sal de la paz. ¿Sí? ¿Y por qué es la sal de la paz? Bueno, porque es una sal que trabaja específicamente a nivel de los nervios y nervios del sistema central nervioso en todas las áreas, nervios en el cerebro, nervios en los músculos, nervios en cuestiones de todo nuestro sistema. También lo vamos a encontrar en el torrente sanguíneo. Esta sal nos ayuda a estabilizar y entonces también a proteger todo nuestro sistema nervioso central, ¿no? Esta sal es muy buena para todas aquellas personas que de repente tienen estos ataques epilépticos, convulsiones, que de repente se dan por falta de mielina, ¿no? Entonces, esta mielina es como un aislante que protege a todos nuestros nervios, a esas partes y evitan el choque eléctrico y es cuando se genera el ataque epiléptico. Entonces, el fosfato de potasio siempre es recomendado para estas personas. Es un mineral que normalmente nos va a ayudar a nutrir todo lo que es la estructura celular, muscular y nerviosa.
Entonces también es muy importante, si eres una persona que va al gimnasio, el fosfato de potasio te va a ayudar a esta cuestión de proteger tus músculos y de que no estemos en esa producción de ácido láctico, y que es normalmente cuando empezamos a sentir el dolor. Claro que lo vas a sentir, pero en menor cantidad, y vas a estar protegiendo al músculo. Entonces eso es bastante equilibrado. Como todas las sales de fosfato o fósforo, siempre van a estar actuando en todo lo que tenga que ver con creación de energía por parte o a nivel celular. Por ello, esta sal de fosfato de potasio nos va a ayudar a generar energía y esta sensación de vitalidad. Recordar que estas sales trabajan directamente en la célula apoyando la creación del ATP. Entonces, esta sal pues nos va a ayudar inmensamente bien. ¿Qué efectos terapéuticos podemos ver del fosfato de potasio? Bueno, recordar que trabaja a nuestro sistema nervioso. Entonces, si eres una de las personas que normalmente no logra conciliar el sueño por trastornos de sueño de todo tipo, insomnio, somnolencia, sueño ligero, trastornado, cualquier tipo de desequilibrio del sueño, el fosfato de potasio te va a ayudar increíblemente a empezar a estar en este estado de tranquilidad, en este estado de paz, y vas a empezar a conciliar el sueño de manera adecuada. También nos ayuda en todas estas cuestiones de dolor, específicamente dolor de cabeza, migrañas, ya que son trastornos de causa mental y emocional y que normalmente puede darse en cuestiones de jaqueca, migrañas, cefaleas. Entonces, esta sal también te va a ayudar bastante. Incontinencia, también nos ayuda la cuestión de esta sal. ¿Por qué? Porque recordar que cuando empezamos a tener esta incontinencia es porque nuestra energía renal o nuestra energía suprarrenal está muy baja, y eso se debe a un estrés excesivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a tomar fosfato de potasio, empezamos a quitar ese estrés, empezamos a relajar los nervios, la energía renal empieza a equilibrarse, y obviamente esta cuestión de la incontinencia empieza a disminuir y después a desaparecer. Entonces el fosfato de potasio nos va a ayudar también bastante. ¿Cómo los detectaba Schussler? Bueno, nos decía que son personas friolentos, siempre son personas que tienen frío, ¿no? Entonces estamos a 40 grados en Monterrey y son personas que andan con chamarra. ¿Por qué? Porque tienen frío. Normalmente, pero además fíjense bien, tienen frío y tienden a sudar mucho, sobre todo de la cara y la cabeza. Entonces son personas que siempre los vas a ver sudar excesivamente mucho. También son personas muy sensibles, personas que siempre son muy tímidas, personas conservadoras, que normalmente van a ser de tez pálida y siempre van a tener esa tendencia a estar inquietas por todo. Mentalmente nos dicen que suelen presentar una timidez excesiva, que si tú les dices algo siempre se van a estar ruborizando, ¿no? Entonces, de esta manera Schussler los encontraba y decía, bueno, estas personas hay que darles fosfato de potasio porque tienen estas deficiencias. Bien, pues ya no se preocupen, ahí vamos con las sales, ya vamos avanzando. Ahora vamos a ver una sal que se llama sulfato de potasio. El sulfato de potasio, decía Schussler, que es la sal de la depuración, es la sal de la eliminación de toxina, es la sal de la desintoxicación. Tomen nota de esto porque normalmente esta sal es importante cuando queremos desintoxicar nuestro organismo. Nos dice que esta es una de las sales que actúa contra el envenenamiento y la intoxicación, específicamente de todo aquello que nosotros comemos, alimentos de los cuales siempre van a estar teniendo toxinas. Entonces esta sal nos va a ayudar a ir depurando y limpiando nuestro organismo. Va a estimular la actividad hepática y la reparación de todas las células dañadas, sobre todo células de mucosas, células de cabello y las células de la piel. Entonces, esta es una de las sales muy importantes también para poder empezar, 1, a desintoxicar, 2, a reparar y 3, a equilibrar todas estas cuestiones de nuestro organismo. Esta sal nos dicen que es esencial en la curación de lesiones y afecciones de la piel. Entonces, si eres una persona que de repente tiene ahí problemas con la piel, acné, cicatrices, manchitas,
esta sal de sulfato de potasio te va a ayudar increíblemente bien. ¿Dónde la podemos encontrar? Sulfato de potasio normalmente se utiliza en los fertilizantes naturales y orgánicos, y también normalmente lo podemos encontrar en vegetales, específicamente el jitomate. Entonces, si eres de las personas que comen mucho jitomate, vas bien porque ya estás alimentando desde ese sulfato de potasio. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Qué efectos terapéuticos nos brinda el sulfato de potasio? Bueno, recordar que al ser una sal desintoxicante nos va a ayudar mucho contra la inflamación, específicamente de todo nuestro organismo, y también nos va a empezar a ayudar con todas estas cuestiones de la piel. ¿Por qué? Recordar que desintoxica. Entonces, si de repente tienes problemas de acné, si de repente tienes problemas en la piel, inflamación, que de repente nos rascamos tantito y ya se nos puso roja, esos son síntomas de inflamación, y esta sal del sulfato de potasio nos ayuda inmensamente bien. Nos va a ayudar entonces también, como lo mencionamos, a desinflamar, ¿sí? Específicamente también para cuestiones de artritis, pues va a ser bastante, va a ser una sal una sal clave en todo lo que tenga que ver con dolores reumáticos, artríticos, y cuando tengamos dolor, pero que no tengamos como que una localización exacta de dónde nos duele, pero no sabemos si es el hueso, el músculo o algo, pero entonces esta sal nos puede ayudar y definir si es una sal específicamente en huesos. Entonces ahí nos va a estar ayudando inmensamente bien. También es una sal que nos va a ayudar en todas estas cuestiones de trabajar todo lo que tenga que ver con enfermedades del aparato reproductor, ya sea en la mujer o en el hombre, ¿no? Nos ayuda a trabajar cuestiones también de enfermedades venéreas, de repente estas bacterias o estos virus que se llegan a alojar en el aparato reproductor, pues normalmente también el sulfato de potasio, recordar que al ser desintoxicante y a trabajar con este tipo de cuestiones, nos ayuda bastante. Entonces, todo lo que tenga que ver también con cuestiones en donde se sientan dolor al orinar, secreciones anormales, sangrado vaginal, que normalmente es debido a una bacteria o a un virus, pues el sulfato de potasio te va a ayudar inmensamente mucho. Entonces, también es uno de los efectos que nos brinda el sulfato de potasio. Schussler los identificaba a aquellas personas que no soportan las bebidas calientes, ¿no? Si tú eres una persona que de repente dices, híjole, me estoy tomando un café calientito, pero no lo soportas y necesitas entibiarlo, puede ser una persona que requiera del sulfato de potasio. Personas que siempre sientan mucho calor, personas que estén transpirando de manera profunda y que siempre también tengan gran deseo de dulces, de azúcar, ¿no? Entonces, cuando conocemos a una persona así, brindémosle sulfato de potasio para ayudar a equilibrar todas estas cuestiones. Personas que siempre tienden a tener supuraciones amarillentas. Por ejemplo, cuando una persona suda mucho, si trae una playera y ese sudor es de tipo, queda como amarillento, entonces requiere sulfato de potasio. Mentalmente son indolentes y apáticos, son impacientes e intolerantes al consuelo. Entonces estas personas son así como que pues como que muy rígidas, entonces de esta manera no son nada empáticas y normalmente requerirán del sulfato de potasio, ¿no? Entonces esto pues es una sal que nos va a ayudar en estas cuestiones. Hasta aquí vamos bien, señorita Gina. Sí, me pregunta Teresita Villaseñor y también pregunta Dulce Aguilar, ¿cuál es el que restaura la mielina? La mielina, esa la vimos efectivamente con el fosfato de potasio, que nos ayuda a equilibrar el sistema nervioso central. Ok, pregunta Clareta, ¿qué sales recomendables para niños de diabetes tipo 1? Ok, ahorita lo vemos al final, déjenme terminar, ir avanzando con esto y con gusto lo checamos. Gracias, ingeniero. Eso harían todas las preguntas por el momento. Bien, vamos a continuar entonces y ahora pasamos a la siguiente sal, que es la sal del fosfato de magnesio. Muchos yo sé que a lo mejor han escuchado del magnesio, pero esta es una combinación llamada fosfato de magnesio. ¿Para qué nos va a ayudar? Bueno, Schussler nos decía que esta sal es increíblemente efectiva contra el dolor. Entonces la nombró la sal del dolor. Si tú eres una persona que sufre de dolores, el fosfato de magnesio es para ti.
¿Por qué? Bueno, es indispensable para la estructura y funcionamiento de todos los músculos y los nervios específicamente. Como todas las sales fosfóricas, recordar el fosfato de magnesio siempre interviene en la formación de energía de las células. Entonces, si nosotros sentimos dolor, una de las cuestiones es que puede deberse a desequilibrio celular, ya que si por ahí han entrado las capacitaciones y recordamos que en un voltaje menor a 50 milivolts, entonces la célula ya está en un desequilibrio donde empieza a generarse este dolor, ¿no? Edemas, dolores, mal funcionamiento celular. Entonces el fosfato de magnesio nos ayuda a trabajar estas cuestiones desde la parte celular. ¿Qué efectos terapéuticos nos brinda el fosfato de magnesio? Bueno, el fosfato de magnesio nos ayuda a trabajar todo lo que tenga que ver con varices, con esta cuestión de desequilibrios a nivel celular y a nivel circulación. Entonces, si eres una persona que de repente tiene desequilibrios de varices, el fosfato de magnesio te va a ayudar increíblemente. También nos va a ayudar específicamente contra todo lo que tenga que ver con dolores. Dolores de espalda baja, espalda alta, espalda media, nuca, todo lo que tenga que ver con los hombros, donde normalmente se siente siempre el estrés, nos va a estar ayudando también bastantemente. Si eres una persona que de repente dice, es que constantemente me duele la ciática, esta sal te va a ayudar increíblemente. ¿Cómo los podemos distinguir? Bueno, Schussler nos decía que son personas muy delgadas y que normalmente también están siempre muy agotadas, que son sensibles y que siempre están irritables, ¿no? Casi estamos hablando de adolescentes, pero no. Así normalmente son rasgos de este tipo de personas, ¿no? Entonces, si ves una persona muy delgada, que siempre está a falta de energía, que se agota por todo y que siempre está irritable, entonces el fosfato de magnesio le puede ayudar bastante. Son personas que todo en ellos gira alrededor de sus dolores y que siempre va a ser el tema más importante de su vida. Entonces, si encuentras una persona y de repente te empieza a platicar del dolor y todo gira en relación al dolor, es una persona que requiere fosfato de magnesio. Mentalmente, son personas que siempre están en este proceso de quejas. No son personas que se concentren mucho y son personas muy nerviosas. Entonces, tienen este desequilibrio debido a la falta de este fosfato de magnesio. Entonces, de esta manera podemos encontrar o darles esta solución. La siguiente sal es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es la sal normal, muchos, o Schussler nos decía que es la sal de la hidratación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque esta sal nos ayuda a regular la hidratación de todo el organismo. Interviene en el equilibrio ácido-base. Entonces, si de repente estamos en este desequilibrio que estamos muy ácidos, el cloruro de sodio nos va a ayudar. Es imprescindible para la regeneración de las células y también nos ayuda a eliminar toxinas. Esta sal nos va a asegurar la humedad de todas nuestras mucosas, claro, impidiendo que virus y bacterias penetren fácilmente a nuestro organismo. Ya lo habíamos visto que las mucosas son muy importantes dentro de nuestro organismo. ¿Qué efectos terapéuticos nos brinda el cloruro de sodio? Bueno, el cloruro de sodio normalmente trabaja en cuestiones de hidratación, por lo tanto, ¿quién se va a ver beneficiada? La piel. Si tú tienes una piel relajada, suave, hidratada, tus niveles de cloruro de sodio están bien, ¿no? Si de repente no está así tu piel, pues entonces el cloruro de sodio es para ti. Entonces te va a ayudar a mantener la piel suave, húmeda. También tiene que ver o nos ayuda con todas estas cuestiones de problemas digestivos, ¿no? Si de repente eres una persona que de repente tiene reflujos o que de repente tiene muchos dolores cuando come algo, entonces el cloruro de sodio es necesario para ti porque te va a ayudar efectivamente a trabajar todos estos desequilibrios. ¿Cómo podemos encontrarlos o identificarlos? Bueno, Schussler nos decía que esta persona precisa de esta sal porque normalmente también va a ser una persona muy delgada y muy nerviosa. Además va a ser friolenta, pero muy sensible al sol. Es decir, va a tener frío, pero si tú le dices ponte en el sol para que te calientes, se va a poner 2 segundos y después se va a quitar porque va a decir que le está quemando el sol,
¿no? Y va a ser una persona que se está agotando muy fácilmente. Entonces, el cloruro de sodio ayudará a estas personas increíblemente. Mentalmente, estas personas tienden a mostrar una marcada periodicidad y manifiesta diversos grados de depresión. Es decir, son personas que constantemente están en este estado de tristeza y depresión y ansiedad. Son sujetos, son personas que siempre van a estar teniendo muchos pesares, muchas angustias, van a ser personas resentidas y rencorosas, ¿no? Siempre todos sus males tienen un contexto psicosomático. Van a ser personas obsesivas, sobre todo con el pensamiento de que siempre han sido robados o vulnerados de alguna manera. Y normalmente físicamente en la lengua, si su lengua está mapeada, también son personas que requieren del cloruro de sodio. Entonces también es una sal bastante importante. La siguiente sal es el fosfato de sodio. El fosfato de sodio, Schussler nos decía que es la sal del metabolismo. Esta es una sal muy importante, ya que esta sal es la sal por excelencia de todo tipo de tratamientos de la obesidad, ¿no? Entonces, si eres una persona que de repente dice, me voy a poner a dieta, o tengo sobrepeso, o tengo kilitos de más, el fosfato de sodio te va a ayudar inmensamente, ya que ayuda a acelerar el metabolismo y también ayuda en estas cuestiones de eliminación de grasa corporal. Entonces, si eres una persona que está en estos procesos de bajar de peso, ya sea con ejercicio, claro, apóyate del fosfato de sodio y te va a ayudar increíblemente a toda esta cuestión de trabajar el metabolismo y ir eliminando esa grasita corporal en exceso que tenemos. Ingeniero, Sí, señorita Gina. ¿qué es una lengua mapeada? Una lengua mapeada. Bueno, normalmente la lengua tendría que tener un tono fijo. Ya hemos visto que puede tener un tono blanco, un tono rosita. Y entonces una lengua mapeada es cuando tenemos estos diversos tonos. Literal, parece un mapita. ¿Sí? Entonces a eso es a lo que normalmente le conocemos como lengua mapeada. Gracias, ingeniero. Un gusto. Que tiene grietas, comenta Alma Lobet. También puede tener grietas. Surcos. Sí. Gracias. Adelante. Bien, entonces, los efectos terapéuticos en los que nos ayuda el fosfato de sodio tiene que ver exactamente con todos estos niveles de acidez en nuestro organismo. De igual manera, si tu organismo ya está desequilibrado en donde comes algo y necesitas tu sal de uvas o necesitas algo para quitar esta acidez, mejor toma fosfato de sodio y te va a ayudar increíblemente. También tiene que ver con toda esta cuestión de la piel, afecciones de la piel como acné, espinillas, si de repente también hay cabello grasoso, el fosfato de sodio nos ayuda a equilibrar todas estas cuestiones. ¿Cómo podemos reconocer a una persona en desequilibrio? Bueno, normalmente nos dicen que la persona que necesita esta sal va a ser una persona normalmente muy refinada y muy sensible, con depresiones fáciles y frecuente ansiedad, ¿no? Normalmente dice que los niños van a poseer una digestión muy afectada porque tienden a presentar vómitos y mucha acidez. Si normalmente conocen a un niño, a un pequeño con estas características, hay que apoyarlo con el fosfato de sodio, ya que recordar que nos ayuda en todas estas cuestiones de acidez y en la cuestión digestiva. La lengua del consultante o del paciente siempre va a presentar una capa húmeda. Entonces también de esta manera lo podemos distinguir. Y mentalmente va a ser una persona que siempre va a tener miedo, que se sobresalta de todo y que va a ser muy sensible y con gusto por todas las cosas hermosas y armoniosas. Es decir, una persona que va a ser muy refinada. Entonces, de esta manera también podemos encontrar estos desequilibrios por falta de fosfato de sodio. Bien, la siguiente sal que tenemos, bueno, también dice que son personas que viven continuamente en un estado de tensión, el cual se agrava por todo tipo de esfuerzo mental, ¿no? Entonces, también de esta manera, el fosfato de sodio los va a apoyar increíblemente bien. La siguiente sal es la sal del sulfato de sodio. El sulfato de sodio es una sal que nos ayuda a promover el flujo biliar
y a estimular la digestión. Entonces, Schuller nos decía que esta sal es la sal de la exoneración, ya que también nos ayuda específicamente a eliminar todo lo que tenga que ver con el exceso de agua y toxinas del cuerpo. Actúa en todos los órganos digestivos que intervienen en la exoneración y eliminación, llámese como por ejemplo el páncreas, la vesícula biliar, intestinos e hígados. Esta sal del sulfato de sodio va a apoyar increíblemente a estos órganos. ¿Sí? Por ejemplo, en el páncreas, en la parte de la diabetes, apoya bastante, ya que normalmente nos ayuda en estas cuestiones también de toxinas y en estas cuestiones de mantener al páncreas hidratado. Efectos terapéuticos que nos brinda el sulfato de sodio. Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con estados edematosos, con todo lo que tenga que ver con ayudar al cuerpo en cuestiones de afecciones de conductos lagrimales, herpes, estreñimiento, auxiliar en todo tipo de dietas, ya que también al ser una sal de exoneración, también nos ayuda a perder unos kilos de más. Esta sal, recordar que nos va a ayudar a eliminar el exceso de agua en el tejido interacular. Entonces, pues también es bastante potente. Entonces, en cuestiones aquí, por ejemplo, en herpes, también nos ayuda bastante. En cuestiones digestivas, también nos apoya y ayuda bastante el sulfato de sodio. En cuestiones también de enfermedades respiratorias, también nos ayuda bastante en todas estas cuestiones de desintoxicar los pulmones a través de los bronquios, empezarlos a desinflamar. En cuestiones respiratorias, también nos ayuda intensamente. Aquí podemos ver también en esta cuestión del sulfato de sodio, todo lo que tenga que ver con dolores reumáticos, artríticos, que se agraven con la humedad. Porque hay estados en donde de repente las personas dicen, yo tengo artritis pero me siento bien, pero por ejemplo en épocas de lluvia empiezan los dolores. Bueno, si ese es tu caso, el sulfato de sodio va a ayudar en esto, porque recordar que el sulfato de sodio nos ayuda con el exceso de agua. Entonces cuando hay mucha humedad y empezamos a tener este tipo de dolores, entonces el sulfato de sodio ayuda a equilibrar y a quitar esa humedad que provoca a veces estos dolores. ¿Cómo los identificaba el doctor Schuller? Bueno, él nos decía que normalmente son personas obesas o con gran volumen corporal. Son personas que se mueven muy lento y que normalmente siempre están inactivas. No les gusta estar haciendo trabajos sentados o en donde se muevan lo menos posible. La lengua de la persona se va a ver en un tono verdoso y sucio normalmente. Entonces, de esta manera también se puede reconocer a estas personas que requieren el sulfato de sodio. Mentalmente son personas que son muy realistas y objetivas, personas muy rígidas, ¿sí? Normalmente no hay emociones que los saquen de esa rigidez y con un alto sentido de responsabilidad. Entonces, de esta manera podemos identificar a estas personas. Estas personas también todo lo hacen de manera sistemática, nunca van a reaccionar de otra manera. Entonces son personas como que ya lo tienen todo así definido y no se pueden salir de eso que han definido. Porque si se salen, pues entonces sienten que se pierde la estructura y entonces pues requieren sulfato de sodio estas personas. Bien, la siguiente sal que vamos a ver, y que si no me equivoco es la última sal, es la 12ª sal, ya acabamos, es la sal del sílice. El sílice, Schuller la llamaba la sal de la belleza, y yo creo que esto les va a interesar mucho, específicamente a las mujeres. ¿Por qué la sal de la belleza? Bueno, esta sal dice que se encuentra en todos los cartílagos, y el silicio o el sílice es la sal del rejuvenecimiento, por eso le llamó Schuller la sal de la belleza. Ayuda a aumentar la resistencia y la tonicidad de los huesos, específicamente del cabello, piel y uñas, además de fortalecer todo desde nuestro interior. ¿Qué efectos terapéuticos nos brinda el sílice? Bueno, nos dice que actúa eficazmente contra todo lo que tenga que ver con la piel seca y sensible. Si tú eres una de las personas que de repente dice, híjole, mi piel sí es seca
o mi piel es muy sensible porque solo me puse al sol un ratito y ya me arde increíblemente mucho. Entonces, pues el sílice es una sal que te va a ayudar bastante. También nos ayuda en la caída del cabello. Si eres una persona que de repente dice, híjole, tengo muchas arruguitas, el sílice te va a ayudar a quitar, bueno, no a quitar, a alisar esas arrugas, y también trabaja contra todo lo que tenga que ver la celulitis, específicamente la celulitis de los muslos. Esta sal normalmente también nos ayuda a trabajar lo que son los cartílagos débiles, y todo lo que tenga que ver con abscesos también nos va a ayudar a trabajarlos. Eh, Normalmente es una sal también muy importante. ¿Cómo podemos reconocer a las personas que requieren sal? Esta sal, bueno, son personas muy delgadas, muy frágiles y con diversos grados de desnutrición y desmineralización. Normalmente esto lo vamos a encontrar en las personas mayores, ¿no? Personas de 60 años para arriba, en donde normalmente ya esta parte de estos minerales ya no llegan a su organismo a través de la nutrición. Entonces, a través de las sales de Schussler podemos irlos apoyando en estas cuestiones de que ya no estén tan frágiles sus huesos, sus articulaciones, y darles estos beneficios todavía de rejuvenecimiento a su organismo. También son personas con falta de calor vital, ¿no? Normalmente no pueden calentarse muy fácilmente y el frío les afecta mucho. Entonces, si son personas que de repente dicen, híjole, a mí el frío nomás no me ayuda, entonces el sílice o el silicio es una sal que te va a ayudar increíblemente bien para estos climas. Mentalmente son personas muy inteligentes, muy agudas, pero también son muy tímidas y con mucha inseguridad, con mucha anticipación que las lleva a acumular siempre bienes materiales y a buscar siempre la seguridad de todo tipo. Entonces, estas personas siempre van a estar pensando en este futuro, en donde van a decir, yo requiero tener este bienestar material y así lo voy a lograr. Entonces, de esta manera, pues, es una persona que puede ayudarle mucho el sílice o el silicio. También son personas nerviosas y obstinadas. De esta manera, el silicio los va a apoyar increíblemente mucho. Y bueno, estas fueron nuestras 12 sales de Schussler. Pero, ¿qué crees? Las sales de Schussler trabajan tanto la parte física como la parte emocional. Cuando el doctor Schussler las empezó a investigar, él se enfocó increíblemente en la parte física, pero también empezó a estudiar todas estas cuestiones o comportamientos o características mentales derivados de emociones. Por ejemplo, aquí hay una relación de las sales de Schussler, cómo les ayudarían a ciertos signos. Por ejemplo, si tú tienes un signo, vamos a suponer, yo soy Sagitario, entonces aquí me dice que mi sal fundamental es el silicio, ¿no? Y hay una sal complementaria que puedo tomar, que es el Kalium Chloratum o el clorato de calcio, de sodio. Entonces, de esta manera lo podríamos estar apoyando. Entonces, estas dos sales, así basado en mi horóscopo, en mi signo zodiacal, serían importantes. Entonces, de esta manera, pues ahí tú podrías ver alguna de las sales que tendría que ser la recomendada para ti, así como de cajón, ¿no? Que te va a estar ayudando constantemente. Y bueno, entonces ha habido muchos estudios dentro de las sales de Schussler, y bueno, uno de esos estudios es que son 12 sales fundamentales, pero los sucesores del doctor Schussler, todos los estudiantes que dejó el doctor Schussler, siguieron con estas investigaciones, y entonces ellos empezaron a trabajar otras sales complementarias, sales que ayudan pues a darle más potencialidad al tratamiento. Y estas otras personas, entre ellos estudiantes, doctores, científicos, homeópatas, encontraron otras 12 sales. Y entonces ahora hay personas que dicen el tratamiento de las sales de Schussler son 24 sales. Y están las personas que dicen no, solamente son 12. Bueno, no te preocupes, con las 12 sales trabajarás excesivamente tu organismo de manera equilibrada, pero si tú quieres redondear en todas estas otras sales complementarias, aquí te las muestro. La sal 13 es el arsénito de potasio, la sal 14 es el bromuro de potasio,
la sal 15, yoduro de potasio, la sal 16, cloruro de litio, la sal 17, sulfato de manganeso, el 18, sulfuro de calcio, el 19, arsenito de cobre, la 20 es el sulfato de potasio y aluminio, que normalmente lo conocemos como alumbre, el 20 es el cloruro de zinc, el 22 es el carbonato de calcio, el 23 es el natrium, bueno, es el bicarbonato de sodio, que normalmente lo conocemos como sosa, y la sal 24 es el triyoduro de arsénico. Estas otras sales entonces también te pueden ayudar con muchos beneficios a trabajar todas estas cuestiones de desequilibrio, y cada una de estas sales te va a brindar una mejoría o un apoyo a las sales anteriores que mencionamos. Schussler encontró esas 12 sales por todos los estudios que él logró hacer a través de la cremación de las personas e ir identificando sus malestares, sus dolencias, claro, cuando estaban vivas, y ya después cuando fallecían, pues las cremaba, y entonces empezaba a analizar todas estas cenizas en búsqueda de todas las sales y todos los minerales que una persona pudiera tener. Entonces, de esta manera, él destacó estas 12 grandes sales. Y bueno, así normalmente siempre pues vamos a encontrar estas cuestiones dentro de las sales para poder trabajar grandes grandes desequilibrios o grandes situaciones que podemos tener en en nuestro cuerpo, ¿no? Y normalmente nos decían que siempre va a haber sales sales primordiales. Por ejemplo, el doctor Schussler nos decía, ya a finales de su vida, él dijo, una de las sales más importantes va a ser la sal número 5, que es, le llamaba el Kalium Phosphoricum, y que dice que es el mineral más importante para no solamente cuestiones físicas, sino para todo nuestro componente psicológico. El equilibrio que nos brinda esta sal contribuye a que en pocas semanas nos sintamos vitales y con fuerza para afrontar todos estos nuevos desafíos de nuestra vida y de nuestro día a día. Él decía entonces que una de las sales más importantes en cualquier tratamiento siempre era utilizar esta sal de Schussler, que es la número 5. Así como la fuimos nombrando, fuimos en esta cuestión de ir equilibrando nuestras sales. Ahorita les digo cuál es la sal número 5. Bueno, ya se las di aquí como la menciona, que es el Kalium Phosphoricum, que normalmente es el fosfato de potasio. Entonces, esta sal nos dicen que es una de las sales primordiales. Y claro, para todo normalmente podemos tener esta cuestión de estarlas compartiendo. Ahora, así como les mencioné las 12 sales y luego las sales complementarias, también hay lo que se le conoce como las sales schullerianas. Las sales schullerianas es una combinación de las 12 sales básicas en una sola pastillita o en una sola tableta o en una sola dinamización. Esto hace que sea como que una pastilla de amplio espectro, en donde de repente, si nos sentimos bien, estas sales nos van a estar apoyando en este mantenimiento, donde no requiramos pues una sal en específico, sino a todo nuestro organismo le estamos brindando estos beneficios. Señorita Gina. Wow, ingeniero, me dejó con la boca abierta. Pregunta Marley Cantero. ¿El ingeniero con su experiencia considera que podemos tomar la sal de Schussler aparte de mandar con nuestro Gili? Bueno, yo normalmente cuando doy terapia trabajo lo que son las sales de Schussler. Entonces, las sales de Schussler, aquí, bueno, yo tengo estas sales. No sé si se alcancen a ver ahí. Sí, se ve, ingeniero. Entonces, estas sales, pues normalmente yo las trabajo y las potencializo con Gili. Entonces, esta, por ejemplo, es Natrium Sulfuricum. Entonces, son a las 6X y bueno, normalmente me apoyo de ellas y utilizo Gili, y sí he visto resultados todavía mucho más geniales. Señorita Gina. Gracias, ingeniero. Pues obvio, usted es garantía, por eso dice, si alguien voy a confiar que el tema es el ingeniero Daniel, y totalmente de acuerdo. Excelente información, excelente trabajo, presentación que hizo
para que lo escucháramos este lunes con algo tan importante. Ahora les voy a comentar mi experiencia como médico. Yo no tengo las sales y yo le pongo las sales a todos mis pacientes y les va bastante bien. Pero sí me parece fantástico que el doctor Villanueva tiene un curso el cual vale lo doble de lo que nos da a nosotros. ¿Por qué a nosotros nos da un descuento tan alto? Pues porque somos muchos. Entonces yo hablé con él y digo, oye, somos bastantitos, entonces por favor, me puse muy regia, le puse ahí a decir, yo sé que vale mucho tu trabajo, pero aquí somos muchos. Entonces realmente él está tan enamorado de Time Weber, de Healy, de la comunidad, que por eso nos deja ese descuento. Y bueno, ya va a empezar este miércoles. A mí me avisaron como desde hace un mes, lo publiqué en una ocasión, pero lo vamos a volver a publicar para los que no se hayan inscrito. Se me hace fantástico el precio que maneja para la calidad que da, y obvio el ingeniero también es parte del staff, porque como ya se dieron cuenta, es nuestra garantía como pilar de Healy, porque sabe, bueno, no sé cómo le hace para que le quepa tanta información, y siempre sabe todo y me encanta. Pues muchísimas gracias por conectarse, Gina, por estar de apoyo, como siempre, gracias. Y esto es solo el comienzo. Recuerden, México no está abierto. ¿Quieres ser pionero en esta expansión? Únete a esta comunidad. ¿Ok? Pues gracias a todos. Excelente semana y que tengan un mes espectacular, lleno de éxitos y que sigan haciendo muchas terapias con Healy para que vean testimonios poderosísimos como los que tenemos ahora. Gracias. Buenas noches.